Listo. Muy buenos días, abogado. En su opinión, ¿cuál es el fundamento jurídico que tanto en derecho internacional como en derecho constitucional sostiene que las opiniones consultivas en la Corte Interamericana de Derechos Humanos tienen carácter vinculante para los órganos del Estado ecuatoriano? Bueno, como les había explicado, sí, el estándar del derecho internacional contenido en el reglamento de la Corte IDH solamente hace exigible las opiniones consultivas únicamente para los órganos que lo consultan de manera directa, quedando para el resto de estados la posibilidad de que sean considerados fuentes del derecho. Eso habría que revisar en cada constitución de cada estado, ¿sí? Pero que en el caso de Ecuador, debido a la jurisprudencia de la Corte Constitucional, en la sentencia 1118 ACN, que fue un dictamen que emitió a propósito de una consulta que se hizo por una frase en la Constitución que impedía el matrimonio entre personas del mismo sexo, es que termina concluyendo que en aplicación del artículo 11 de la Constitución de la República del Ecuador, que hace a los tratados y pactos internacionales exigibles de manera directa, siendo la opinión consultiva un instrumento de interpretación, por lo tanto también son obviamente vinculantes para el Estado ecuatoriano. Y bajo esa línea jurisprudencial, la Corte Constitucional hizo exigible en Ecuador las opiniones consultivas que emanan de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ok, muchas gracias, doctor. Segunda pregunta. ¿Qué mecanismos institucionales considera necesario en Ecuador para garantizar la efectividad y el cumplimiento de las opiniones consultivas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sin lesionarse el principio de separación de poderes? Bueno, a ver, no, ahí no entiendo cómo opera el principio de separación de poderes. Ahora, técnicamente, una opinión consultiva sí podría ser demandada, primero si contiene alguna obligación específica para un Estado, ¿sí? Cuando se trata básicamente de eh, una opinión consultiva directa de un Estado hacia la Corte que pueda contener obligaciones, podría ser demandada a través de la acción de incumplimiento, ¿sí? En este caso normativo, ¿no? Pero también la opinión consultiva por sí misma podría ser demandada de manera indirecta, o sea, podría servir como fuente del derecho, ¿sí? Para alegar ya situaciones de violaciones personales en una acción ordinaria de protección, por ejemplo, ¿no? Eh, otro mecanismo específico para demandar la opinión consultiva no existe en el país, pero si la Corte Constitucional la considera un elemento de interpretación de una norma, porque entiende que la Convención Americana es una norma que se encuentra y es plenamente exigible en el país. Entonces, por esa línea, la, lo que podría eventualmente, si alguien quisiera exigir una opinión consultiva, podría efectivamente demandar la vía acción por incumplimiento, ¿sí? De norma, en este caso, teniendo en cuenta el carácter normativo de la opinión consultivo, interpretativo de la misma Convención Americana de Derechos Humanos. Listo. Tercera pregunta. Desde una perspectiva crítica, ¿cuáles consideras que son los principales riesgos jurídicos de considerar las opiniones consultivas plenamente vinculantes en el ordenamiento interno ecuatoriano? ¿Y cómo podría mitigarlos sin debilitar la protección de derechos? Bueno, más bien eso es una posición anticonvencional. Yo soy una persona plenamente convencida de que la convencionalidad nos ha llevado a una progresía en materia de derechos, ¿no? Por lo que en mi criterio, ¿sí? Los mecanismos a través de los cuales el Estado se fortalece
adecuando su legislación a la legislación internacional, conforme lo establece el artículo 2 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Tal vez podría plantear algún problema ideológico para algunas personas de corte religioso, de corte radical en materia religiosa, por temas como el aborto, el matrimonio igualitario, eh, la vida sexual de los niños, niñas, adolescentes. No obstante, vuelvo a repetir, es decir, el sistema interamericano es un sistema que reúne a muchos expertos, a muchos defensores de derechos humanos académicos. Las opiniones consultivas están abiertas por un buen tiempo para que los estados puedan presentar sus observaciones y son debatidas, ¿no? Yo personalmente yo no le veo ningún peligro a ninguna opinión consultiva en general, más bien creo que han ayudado a que el derecho constitucional y los derechos humanos progresen, aumenten en la región, especialmente en América Latina, ¿no? No obstante, tal vez si ustedes quieren tener alguna respuesta, aunque no opera aquí en el país, por ejemplo, en el sistema europeo, opera la doctrina del margen apreciable o el margen de apreciación de los estados. Esa la pueden investigar. ¿Sí? No se aplica en el sistema interamericano, pero el sistema europeo sí permite que los estados puedan tener expresamente cierto margen de apreciación, ¿sí? En la manera como insertan, obviamente, los pactos y tratados internacionales y la jurisprudencia que emana de la Corte Europea de Derechos Humanos. Es una doctrina aplicable en Europa, que no se le ha aplicado aquí en América Latina y que le da la posibilidad a los estados de que, frente a la jurisprudencia que emana de la Corte Europea, los estados puedan tener cierto margen de apreciación. Ok. Cuarta pregunta. ¿Cree usted que la no observancia sistemática de las opiniones consultivas por parte del Estado ecuatoriano podría configurar responsabilidad internacional del Estado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos u otros organismos de protección de derechos? Claro, específicamente en la opinión consultiva sobre el asilo, a propósito de la embajada norteamericana, esa opinión consultiva ya había sido publicada al momento, perdón, de la invasión de la embajada mexicana, perdón. ¿Sí? Por lo tanto, para mí el Ecuador inobservó, ¿sí?, el estándar o los estándares que estaban contenidos dentro de esa opinión consultiva sobre la inviolabilidad justamente de las legaciones diplomáticas, sobre la necesidad de sobre la inviolabilidad de las legaciones diplomáticas, sobre los derechos de los asilados, sobre la discrecionalidad o la potestad de los estados de poder asilar. Yo creo que esa es una opinión consultiva que el Estado violentó expresamente cuando hubo la invasión, la toma de la embajada mexicana. De ahí, otras opiniones consultivas importantes sobre el medio ambiente, sobre la ley de cuidado humano, por ejemplo, sobre la prohibición de expedir normas anticonvencionales, sí podrían traerle problemas de responsabilidad al Estado, pero en el marco justamente de denuncias individuales que presenten obviamente los ciudadanos ecuatorianos frente a la violación de opiniones consultivas, ¿no? Listo. Quinta pregunta. ¿Considera que es necesario reformar el marco legal ecuatoriano, esencialmente las leyes orgánicas o disposiciones procesales, para mejorar la ejecución práctica de las opiniones consultivas de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos? Para mejorarlas, no, para adecuar tal vez. Tal Ah, vez lo que se necesita es una adecuación o sea, panear, examinar las opiniones consultivas y de alguna manera ver qué desarrollo hay en una opinión consultiva que no tenemos en alguna ley orgánica, ¿no? Específicamente a propósito de las últimas opiniones consultivas que tienen que ver sobre medio ambiente, que tienen que ver sobre cuidado humano. Hay una que se está desarrollando sobre democracia, pero sí creo que es importante que Ecuador también cumpla con el estándar de adecuar su legislación interna
a la legislación del sistema interamericano, incluyendo el tema de las opiniones consultivas. Ok. Ya, doctor. La última pregunta para terminar esta entrevista. ¿Existe en el ordenamiento constitucional ecuatoriano una regla expresa que otorgue prioridad normativa a las interpretaciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por sobre leyes internas? Dicho así expresamente no, pero usted tiene el principio pro homine, ¿sí?, contenido justamente en la Constitución, que dice que en caso de duda entre dos o más normas, se aplicará obviamente la que más beneficia al ser humano, ¿no? Y básicamente usted tiene también ese mismo postulado en la Convención Americana de Derechos Humanos, en el sentido de que ninguna norma puede interpretarse en el sentido de restringir una garantía en la Convención Americana de Derechos Humanos, y la que corresponde al artículo 2 de la Convención Americana del adecuamiento interno a la legislación internacional. Es decir, con todos esos elementos, yo podría decir que sí, hay una opinión consultiva que desarrolla mucho más amplia un derecho que la que desarrolla, obviamente, la jurisprudencia de la Corte Constitucional, o que desarrolla una ley orgánica o la misma Constitución. Entenderíamos que ya en el plano hermenéutico debería elegirse si esa interpretación, que para efectos ecuatorianos se la considera como una interpretación normativa, ¿sí?, debería elegirse esa interpretación en la opinión consultiva, para poder obviamente decidir algún caso en concreto o alguna contienda en concreto que se haya presentado en el país, ¿no? Ok. Listo, doctor. Muchas gracias por su colaboración. Ok, Las respuestas que usted nos dio nos ayudan bastante para continuar con nuestro proyecto. Y de parte de Natalie y de parte de Carlos, le agradecemos mucho por por su su tiempo. tiempito. Y también agradecer al abogado Andrés Zuleta por hacernos el nexo con usted. Ayer con usted. ok, que les Listo. vaya bien en la tesis entonces. Doctor, Igualmente, doctor, cuídese. muchas gracias.